Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta hora. A la hora que usted se encuentre, ¿cierto? Esta palabra sea de bendición. Sea de la mañana, de madrugada, sea en la tarde, sea en la noche, a la hora que usted escuche este mensaje. Sabemos que la palabra de Dios en todo momento es oportuna, en todo momento edifica. Quiero compartirle el profeta Amós en el capítulo 11, en el capítulo 8, en el versículo 11. Nos dice de esta manera: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Mire qué importante, no dice hambre a Israel o hambre a mi pueblo, sino dice hambre a la tierra, está hablando a nivel global. En los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ¿ya? Sabemos que el pan es un alimento, entonces no está hablando de que vendrá un hambre de alimento, dice. Ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y prosigue el profeta, dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. Y aquí viene la parte triste, dice, y no la hallarán. Amén. Palabra de Dios. La palabra del Señor, ¿cierto?, nos advierte, nos habla, nos exhorta de diferente manera. A veces en todos los ámbitos de la sociedad, del quehacer humano, la palabra de Dios nos habla. Nos habla cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos vestir, cómo debe ser el pueblo de Dios, en definitiva, en todo el quehacer humano. Y aquí Amós, inspirado por el Espíritu de Dios, habla claramente de que viene un momento, ¿cierto?, en que viene una hambre, una necesidad, una escasez de la palabra del Señor. Dice que no es de pan, no es de alimento, aunque sabemos que en muchos países del mundo hay escasez de alimento, hay gente que tristemente aún está muriendo por falta de alimento, pero aquí la palabra está hablando no del hambre, del alimento para el sustento diario, sino está hablando de alimento espiritual. Dice que no es hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y como es una profecía, lógicamente no está hablando a tiempo futuro. Sabemos que la palabra de Dios han habido reyes, han habido autoridades, ¿cierto?, en el transcurso de la historia humana que han querido y han procurado destruir la palabra del Señor, ¿ya? Pero la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es indestructible y trasciende el tiempo y las edades. Qué glorioso es esto, maravilloso. Desde los tiempos de los profetas en adelante, los reyes, las autoridades, muchos no han querido obedecer a Dios, no han querido someterse a la palabra de Dios, a la voluntad del Creador, y han atentado en la antigüedad contra estos rollos, contra estos pergaminos, ¿cierto?, quemándolos. Pero, sin embargo, no han podido ni podrán destruir la palabra de Dios. Que es maravilloso es esto, hermanos, ¿cierto? Amén. Amén. Es glorioso, porque la palabra de Dios, muchos creyentes tuvieron que pagar con su vida para llevar, el caso de los profetas, el caso de los apóstoles, el caso de los discípulos, para llevar este mensaje. Amén. Para que este mensaje llegara, ¿cierto?, aquí a Latinoamérica, y para que pudiera llegar, ¿cierto?, al último país del mundo, pues. Sí, Señor. Como se dice, Chile. A los confines de la tierra. Amén. Bíblicamente a los confines de la tierra. Y la palabra de Dios ha llegado. Aquí la palabra de Dios también lo está hablando puntualmente de que viene esta hambre, esta escasez. Amén. De palabra de Dios. Sí, Señor. Hoy vemos, hay muchos predicadores, hay muchos hombres que hablan de Dios, pero ¿sabe? Palabra de Dios, palabra de Jehová, sana doctrina, un mensaje que fluya con el Espíritu de Dios, ya escasea. Así es, Señor. Pablo lo dijo en su tiempo, que muchos predicaban a Cristo, lo anunciaban por contienda, amén, por envidia. Sí, Señor. Y algunos de buena voluntad en ese tiempo también. Amén. Pero el apóstol se gozaba porque el Evangelio ya era anunciado. El Evangelio hoy es predicado por todas las maneras. Así es. Pero, ¿sabe? Ahí ya hay una escasez de oír palabra de Jehová. Sí, y esto no irá disminuyendo, sino que irá un aumento. Cada vez se restringirá más el mensaje de la palabra. Sí, Señor. Cada vez habrá menos predicadores de sana doctrina, porque
muchas veces por el temor. Sí, Señor. Porque hoy día ya el mensaje se está censurando en las redes sociales. Amén. Hoy día ya el pecado no se le puede llamar como tal, porque ya es una discriminación, ¿cierto? Es una ofensa. Es una ofensa, es un insulto. Sí, Señor. Pero la palabra de Dios clara, es inmutable, no muta, no se transforma la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios no cambia. Gloria a Dios, qué maravilloso. Amén. Entonces hoy la palabra de Dios nos está advirtiendo a esta generación, a usted que me está viendo en esta hora, nos está advirtiendo ya de que debemos prontamente llenar nuestro corazón con palabra de Dios, escudriñarla, leerla, que viene este momento en que en todos los ámbitos de la sociedad será censurado la palabra de Dios, Amén. será prohibida predicar la palabra de Dios, que será un insulto, será una ofensa, y los hombres levantan leyes para poder prohibir la palabra de Dios. Es larga la lista de la historia, ¿cierto? A través de la historia humana, cómo es censurada la palabra de Dios. Y curiosamente las religiones no son censuradas, no son perseguidas, no son sus adherentes, ¿cierto? Seguidores asesinados en casos muy puntuales. Pero la palabra de Dios, esta sí que es censurada, esta sí que los discípulos han tenido que pagar un alto precio. Por eso nosotros debemos valorar esta palabra y debemos almacenarla, porque viene ese tiempo. Hoy día ya los hombres están diciendo fechas para poder terminar con el mensaje, para poder censurar, para poder restringir el mensaje, porque la palabra de Dios no es cómoda, no es grata. Amén. Humanamente no es grata la palabra de Dios, pero el Espíritu sí edifica. No debemos olvidarnos que cada ser humano tiene una lucha interna, espiritual. ¿Ya? La palabra, la Biblia nos enseña que el sentir de la carne es muerte, que nuestro corazón es engañoso, nuestras emociones nos traicionan. Pero por eso es importante que usted y yo aprendamos a vivir por fe, a confiar en el Señor, no a ser movidos por emociones, porque nuestras emociones son cambiantes. Tenemos que ser movidos por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Amén, por principios establecidos en la palabra de Dios. Dice que irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Llegará un momento que la iglesia también será arrebatada. Aquellos que estemos con nuestras lámparas encendidas, con el aceite espiritual que es el Espíritu Santo en nosotros, seremos arrebatados. Lógicamente que los medios de comunicación dirán que vinieron los ovnis, que hubieron algunos que evolucionaron, una mentira satánica. Pero no dirán que Jesucristo vino a buscar a su iglesia. Pero eso sucederá realmente, eso sucederá. Gloria a Dios. Como esperamos, anhelamos, como la iglesia, como los discípulos, anhelaban la venida del Señor. Ven, ven Señor Jesús. Amén, sí, Señor. Si usted es un hijo o una hija de Dios, aleluya, el Espíritu de Dios que está en usted le va a hacer sentir, anhelar la venida del Señor por causa de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta injusticia que hay en el mundo. Pero Dios nos tiene una morada donde mora la justicia. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Bendito eres mi Señor. Y no es una utopía, como lo he dicho muchas veces, es algo real. Amén. Nuestro Dios es real, Gloria nuestro a Dios Dios. no es mudo, nuestro Dios nos Sí, habla, Señor, nuestro Dios nos consuela, nuestro Dios nos sana cuando hay enfermedades Gloria a que Dios. para la medicina tradicional es imposible curar. Dios hace milagros. Gloria a Dios. Amén. Glorioso nuestro Dios, el que creó el universo, el que creó las plantas, que creó estos árboles. Alguien probablemente tiró semillas, alguien trasplantó a lo mejor un árbol, pero el que le da crecimiento es el Señor. Amén. Gloria a El Dios. Espíritu de Dios. Sí, Señor. Qué maravilloso es esto. Aferrémoslo al Señor. Si usted no conoce a Cristo, corra a Cristo, corra, enciérrese en un lugar, dígale, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero vivir con esperanza, Sí, Señor. yo quiero vivir en una esperanza de 80, 90 años, según el promedio de vida, no. Yo quiero vivir con una esperanza eterna, una Gloria a esperanza Jesús, viva, amén. una esperanza latente, Así sea. porque el mundo oscurece. Isaías lo dijo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, dígalo nomás. Y oscuridad, Sí, la tierra. Amén. y oscuridad las naciones. Amén. Amén. Mas sobre ti amanecerá Jehová, Gloria a Jesús. y sobre ti será vista su gloria. Que la gloria de Dios se vea en usted, que se vea en mí, en nuestro comportamiento. Es verdad que no todo nos va a caer bien y no siempre nos vamos a andar riendo, ¿ya? Pero
que llevan una vida justa. ¿Ya? Porque el mundo no lee, como alguien dijo por ahí, el mundo no lee la Biblia. La Biblia que el mundo lee es nuestro comportamiento. El comportamiento del cristiano, del evangélico, de la evangélica. Esa es la Biblia que el mundo lee. Y que no vean una Biblia sucia, sino vean la gloria de Dios en nosotros, la palabra de Dios en nosotros, la verdad, la justicia. Amén. Hoy reina la injusticia, pero Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, establecerá un reino de justicia en la tierra. Bendito. Qué maravilloso es Gloria a esto. Dios, amén. Pero antes de esto la tierra dice, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que los cielos y la tierra que existen ahora, que vemos, están guardados para el fuego, para, ¿cierto?, la perdición de los hombres impíos. eres Es Dios. importante que usted y yo, ¿cierto?, estemos aferrados al Señor. Así sea. No aferrados a las cosas de este mundo temporales, Amén. pasajeras, sino mirando al Señor. Mirando, poniendo nuestros ojos del alma en Jesucristo, nuestras prioridades en Cristo. Sí, Señor. Porque todos creemos en Dios. Hasta Satanás Así es, cree. y tiembla. Los demonios creen y tiemblan, Amén. pero no le obedecen al Señor. Así es, Señor. La diferencia está en obedecer al Señor. Sí, Señor. No solo en creer, sino obedecer. Viene esa hambre globalmente. Los medios se están preparando. Está comenzando ya, se está gestando ya, se formó ya este nuevo orden mundial. Así es, Señor. Ahora se están impartiendo las medidas, ¿cierto? Las restricciones, las limitaciones. Se está haciendo todo eso, gestionando para que la gente, ¿cierto?, termine finalmente obedeciendo y adorando al anticristo junto al falso profeta. Pero nosotros, usted y yo, sabemos que todo eso ya está escrito. Que Amén. nosotros no, aleluya, no nos vamos a someter a una ley que esté en contra de la palabra del Señor. Así es, Señor. Entre el Creador de los cielos Sí, estableció. Señor. Amén. Porque a Él daremos cuenta a todos Así es, Señor. los Amén. presidentes, los senadores, los diputados, Sí, todos los que Señor. hacen las leyes, también darán cuenta Sí, Señor. a nuestro Creador. Amén. El profeta Daniel en el capítulo 5 nos muestra, ¿cierto?, que el rey Belsasar, un hombre, ¿cierto?, que conocía cómo Dios quebrantó a su padre, Señor. un hombre que se trastornó, perdió su juicio, su razón, Amén. por causa de su orgullo, de su arrogancia, Dios lo quebrantó y Dios se lo dijo. Y que iban a pasar 7 años, esta persona iba a estar como un animal, como bestia, este rey. Señor, así es. Pero que Dios finalmente lo iba a volver a restaurar. Amén. Sabe que tuvo hijos. Y uno de sus hijos que heredó el trono, el rey Belsasar, sabiendo todo lo que Dios había hecho con su padre, este joven se llevó una vida impía, Amén. una vida apartada de Dios, Señor. una vida totalmente indolente, indiferente, malagradecida con su Creador, Así es. con el Dios de Israel. Sin embargo, Dios dijo que él había sido cierto, conocía todas estas cosas. A través del profeta le habló, el Amén. profeta Daniel, y le dijo, tú, siendo el hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón, no has hecho la voluntad de Dios, el Dios de tus padres, el Dios de tus antepasados. Y dice, agrega el capítulo 5 de Daniel, y has sido pesado en balanza, y fuiste hallado falto. ¿Qué Amén. significa esto? Así es. Que Dios lo evaluó como político, Sí, Señor. como rey, como autoridad. Amén. Este rey no cumplió su cargo como rey. Era un rey lógicamente irresponsable, impío, Amén. que no cumplió, no se preocupó Sí, de su Señor. pueblo. Y dice que Dios lo cortó. Amén. Daremos cuenta por la responsabilidad. Yo daré cuenta como predicador, daré cuenta. También como padre, como trabajador. Sí, Señor. Todos daremos cuenta ante Dios. Y nadie escapará, ¿cierto?, el tribunal, nadie escapará, ¿cierto?, de todo, de dar cuenta a Dios y, por cierto, el día del juicio final. Que Dios les bendiga, Amén. busquemos al Señor Gloria a Dios. y guardemos la palabra. Así Guardemos sea, la palabra de Dios Jesús. porque viene esa hambre, viene esa Amén. sed a la tierra Sí, de oír Señor. palabra de Dios, Amén. pero ya será tarde. La Sí, palabra Señor. ya habrá sido censurada, ya habrá sido prohibida por las leyes humanas, pero sin embargo, usted y yo, si somos fieles a Dios, estaremos en su presencia. Sí, Señor. Que Dios les bendiga, bendiciones Amén. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.